El policía se burló de su acento, y en menos de 5 minutos perdió su placa. Una sirena lejana rompía el silencio mientras el sol golpeaba sin piedad el asfalto de la base militar. Frente a todos, una mujer de uniforme impecable, con las manos esposadas y la mirada firme, era tratada como una delincuente común. «General, ¿de qué? ¿De limpieza?», murmuró uno de los agentes entre risas, sin saber que esa frase quedaría registrada para siempre, porque esa mujer, de origen humilde y acento marcado, tenía un contacto directo que nadie allí sospechaba, una línea abierta con el despacho más poderoso del país. Y cuando su teléfono comenzó a sonar, ya era demasiado tarde. La base militar, Fort Reading, era conocida por su disciplina estricta y su jerarquía impenetrable, una fortaleza de reglas no escritas, donde las decisiones se tomaban en despachos cerrados y las voces femeninas rara vez eran escuchadas con respeto. Aquella mañana, el sol se alzaba implacable sobre los techos metálicos de los hangares, reflejando un calor casi insoportable sobre los soldados formados. Entre ellos, caminaba una figura que no encajaba con los prejuicios del lugar. Una mujer latina, de mediana edad, piel tostada por años de servicio en el campo, mirada directa y uniforme de general impecable. Su nombre, Helena Márquez. Su historia, desconocida por la mayoría. Nacida en un barrio obrero de El Paso, hija de inmigrantes y veterana de 2 guerras. Había subido peldaño por peldaño, rompiendo techos de cristal y silenciando burlas con resultados. Pero a pesar de su rango, nunca fue bienvenida del todo. Muchos la veían como una anomalía, una afortunada, que había escalado gracias a cuotas, no méritos. Y en los pasillos, algunos susurraban que su acento era un error en las comunicaciones de mando. Esa mañana, Helena llegó como siempre, puntual, decidida, con una carpeta bajo el brazo que contenía informes clasificados sobre irregularidades financieras dentro de la base. Había decidido no callar más. Lo que no sabía era que su decisión activaría una maquinaria corrupta que prefería sepultar verdades antes que admitir fallas. Apenas entró al salón de oficiales, notó el ambiente tenso, silencios incómodos, miradas esquivas, y entonces el golpe. 2 policías militares irrumpieron en la sala. Uno de ellos, el teniente Rowe, la señaló sin disimular su desprecio. «General Márquez, está arrestada por insubordinación y filtración de información confidencial». La sala quedó en shock. Nadie hablaba, nadie se movía. Helena no opuso resistencia, pero mientras sentía el frío del metal en sus muñecas, su mente no pensaba en miedo, sino en estrategia. El teniente Rowe era conocido en la base por su rigidez, pero también por sus comentarios sutiles, y no tan sutiles, cargados de xenofobia. Había servido bajo el mando de Helena Márquez durante un breve tiempo, y nunca ocultó su incomodidad al recibir órdenes de una mujer, menos aún de una mujer latina. Para él, esa detención era una victoria personal. Mientras sujetaba el hombro de Helena con fuerza innecesaria, soltó una frase apenas audible, pero cargada de veneno. «Nunca debiste salir de la cocina, Márquez». Los presentes no reaccionaron. Unos bajaron la mirada, otros fingieron no haber oído, pero en el fondo, muchos sabían que algo andaba mal. El motivo oficial del arresto, filtración de información clasificada, era inconsistente. Márquez tenía acceso autorizado a todos los documentos que manejaba, pero Rowe no estaba actuando solo. Detrás de él, una figura aún más temida observaba en silencio: el coronel Harper, comandante de la base, un hombre de sonrisa afilada y alma opaca. Harper llevaba meses siendo investigado en secreto por desvío de fondos y favores ilegales a contratistas privados, y Márquez, con su historial impecable y su terquedad incorruptible, se había convertido en una amenaza real. Por eso la necesitaban fuera, no solo en silencio, la necesitaban humillada, desacreditada, reducida a una imagen que nadie quisiera defender. Y el método era claro: construir una narrativa, usar el uniforme contra ella, hacerla ver como traidora, aunque para lograrlo tuvieran que torcer cada regla del código militar. Mientras la sacaban del salón, esposada, Harper caminó lentamente hacia ella. Su tono era educado, pero su mirada decía otra cosa. «Lamento que haya terminado así, general. Tal vez se le subió el rango a la cabeza. Espero que entienda que esto es por el bien de todos.
Elena lo observó fijamente. No dijo una sola palabra, pero su silencio fue más fuerte que cualquier grito, porque en su mente ya había comenzado a contar los movimientos que necesitaría para derribar a los que la estaban hundiendo, uno por uno. Y en una sala adjunta, un joven soldado observaba todo desde su teléfono, grabando en secreto. El traslado de Elena Márquez fue rápido y humillante. La esposaron con las manos al frente, no por protocolo, sino para que todos la vieran bien mientras cruzaba el patio principal. Algunos soldados se quedaron en posición de firmes, otros desviaron la mirada con culpa, pero no faltaron los que grabaron con sus celulares, buscando viralizar la caída de una figura incómoda. Un susurro recorrió los pasillos. ¿La general fue arrestada? Seguido de risitas escondidas y miradas maliciosas. En cuestión de minutos, su reputación fue triturada en pequeños fragmentos por los rumores. La llevaron a una sala de interrogación sin ventanas, fría, estéril, con una sola silla de metal en el centro. La dejaron allí sola por casi una hora, mientras afuera, los oficiales montaban la escena que Harper y Rowe habían preparado con precisión quirúrgica. Aparecieron documentos, pruebas irrefutables, una copia impresa de un correo electrónico manipulado donde supuestamente Elena enviaba información confidencial a un contacto extranjero. En las hojas no había nada concreto, pero el volumen y la terminología técnica bastaban para engañar a cualquier tribunal interno. Cuando finalmente entraron, Harper tomó la palabra. Con una voz suave y pausada, comenzó a leer las acusaciones. General Márquez, se le imputa el uso indebido de información de seguridad nacional, insubordinación grave y comportamiento que compromete la integridad de esta institución. Elena permanecía en silencio, las manos aún esposadas, sin mover un músculo. Harper se inclinó levemente sobre la mesa. ¿Tiene algo que decir? Ella levantó la vista. Su expresión no era de miedo, sino de una calma que resultaba provocadora, y respondió con una voz baja, firme, casi susurrante. ¿Ya revisaron las cámaras del salón de reuniones? Esa sola frase detuvo todo por un instante. Harper sonrió con condescendencia. No necesitamos cámaras, tenemos pruebas. Usted no está en posición de cuestionar nada. Afuera, en un rincón de la base, el joven soldado que había grabado el arresto subía el video a una nube segura. Nadie sabía que, además de ese clip, él también tenía acceso a las cámaras internas y que ya había encontrado algo que nadie esperaba. Los minutos siguientes fueron un juego de ajedrez silencioso. Harper y Rowe hablaban sin parar, apilando cargos, llenando el aire de tecnicismos diseñados para intimidar. Cada palabra apuntaba a crear una imagen, la de una mujer fuera de control, peligrosa, indignamente encaramada en un uniforme que no le correspondía. Pero Elena no respondía. Escuchaba, observaba, calculaba, hasta que, de pronto, algo cambió. «Teniente Rowe», dijo ella interrumpiendo su discurso, ¿podría repetir la fecha en la que supuestamente envié ese correo? Rowe frunció el ceño, incómodo por la interrupción. Buscó entre sus papeles y leyó con voz tensa. El día 14 de mayo, a las 19:42 horas. Elena asintió lentamente. Luego giró su mirada hacia Harper. Ese día estaba en Washington, en una reunión con el Comité de Defensa. Tengo pruebas, registros de entrada y un video completo. ¿Quieren que lo muestre ahora o esperan que lo presente en la audiencia pública? Un silencio helado cayó sobre la sala. Harper la observó fijamente, intentando descifrar si estaba mintiendo. Elena, serena, deslizó su carpeta sobre la mesa. Allí, un documento oficial firmado por 2 senadores confirmaba su presencia en la capital en la fecha mencionada. Rowe palideció. Harper intentó recuperar el control. «Eso no cambia el resto de los cargos». «No», respondió Elena, «pero sí demuestra que están dispuestos a mentir para sacarme del camino». Afuera, el joven soldado observaba desde su celular cómo la grabación del arresto ya empezaba a circular. Comentarios de soldados rasos, excompañeros y algunos exoficiales comenzaban a surgir. ¿Qué está pasando con la general Márquez? ¿Alguien vio esto? Esto no cuadra. Y entonces, llegó la llamada. Elena lo supo incluso antes de que el teléfono sonara. Lo intuyó por el nerviosismo repentino de Harper. Por cómo Rowe, torpemente, dejó caer una carpeta al recibir un mensaje. El número era inconfundible. La Casa Blanca. Uno de los asistentes entró apresurado. «Coronel»,
Es el presidente, en persona. El rostro de Harper perdió color. Elena no sonrió, solo cruzó las manos sobre la mesa, libre ya de las esposas, y mientras Harper salía de la sala tambaleante, ella simplemente susurró. Eso fue más rápido de lo que esperaba. La llamada desde la Casa Blanca no fue breve, tampoco fue amigable. En menos de 5 minutos, el coronel Harper regresó al cuarto sin decir palabra, con los ojos perdidos y una mano temblorosa sujetando su celular. Elena lo observó, sabiendo que algo importante se había quebrado. Lo que siguió fue una demolición lenta pero irreversible. No con gritos, con hechos, con lógica, con pruebas que una tras otra arrancaban pedazos del caso fabricado. «Vamos a revisar juntos cada una de sus pruebas», dijo Elena con una voz tan firme que parecía de mármol. Primero, el famoso correo. En los metadatos del archivo, que Elena había solicitado auditar de forma independiente antes de presentarse a la base, constaba que había sido modificado 2 veces. El detalle revelador: ambas modificaciones provenían de una computadora de uso exclusivo del teniente Rowe. Él negó saberlo, tartamudeó, pero la evidencia estaba allí. Segundo, los testigos. Supuestamente, 3 subordinados habrían firmado declaraciones en contra de la general. Sin embargo, los documentos estaban fechados el mismo día que 2 de ellos estaban de misión en Corea. Elena presentó sus itinerarios de vuelo. Más aún, uno de ellos había enviado un video desde el extranjero, afirmando que nunca fue contactado y que admiraba profundamente a la general. Tercero, el argumento de insubordinación. Harper alegaba que Elena había desobedecido órdenes directas, pero Elena, meticulosamente, sacó copias de las órdenes recibidas en las últimas semanas, todas cumplidas al pie de la letra. Incluso presentó una grabación de una reunión virtual, donde Harper la felicitaba por su gestión en operaciones delicadas. «Si fuera una película, esto sería gracioso», dijo Elena, alzando una de las hojas falsas. «Pero aquí se está jugando con la vida de alguien que ha dado 30 años a este uniforme». Harper intentó recuperar el control de la narrativa, pero cada palabra suya parecía flotar sin peso en el aire. Y afuera, en redes sociales, el video del arresto ya comenzaba a viralizarse. Cientos de comentarios exigían explicaciones. El joven soldado que lo había compartido sonrió al ver el número de visualizaciones subir como espuma. La verdad ya no podía ser encerrada. No importaba cuántas llaves tuvieran. Justo cuando el caso parecía desmoronarse, Elena hizo una pausa. Cerró la carpeta con calma, como si aún guardara una última carta, y la tenía. Antes de terminar, dijo mirando directamente a Harper, «Hay algo más que deberían ver, algo que, curiosamente, ninguno de ustedes mencionó». Del bolsillo interno de su uniforme, sacó una pequeña memoria USB. La colocó sobre la mesa, sin soltarla. «Esta es una copia de seguridad de las cámaras de seguridad internas del ala de mando. Las oficiales fueron desactivadas por mantenimiento la mañana de mi arresto, pero por suerte, alguien olvidó que el sistema de respaldo sigue grabando en la nube». Harper se puso de pie abruptamente. «Eso no es admisible», intentó decir, pero su voz ya no tenía autoridad. Elena lo interrumpió. «¿No es curioso que usted diga eso antes de ver lo que contiene?» La conectaron a una laptop. La imagen era clara. Una conversación entre Harper y Rowe, captada por una cámara lateral oculta en el pasillo del ala administrativa. En ella, se escuchaba perfectamente cómo planeaban el arresto, cómo mencionaban las falsificaciones, cómo Harper decía con voz baja pero firme, «La necesitamos fuera antes de que hable, que parezca oficial. Nadie va a dudar si viene de ti». La sala quedó congelada. Uno de los asistentes de Harper se levantó y salió sin decir palabra. Otro comenzó a grabar con su celular. Elena no miraba a la pantalla. Ya había visto ese video antes. Lo había guardado para el momento preciso. Y ese momento había llegado. «Teniente Rowe», dijo, «¿aún quiere mantener su declaración?» Rowe sudaba, tartamudeó, murmuró algo que nadie entendió. Luego, como si el peso de todo se derrumbara de golpe, se dejó caer en la silla. Harper no hablaba. Solo apretaba los puños, mientras las notificaciones de su celular vibraban sin parar. La historia ya estaba afuera, y ahora también lo estaba la verdad. Afuera, una multitud comenzaba a congregarse cerca de la entrada de la base. Soldados,
personal administrativo, periodistas que ya olían el escándalo. Y en medio de todo, una voz se repetía en los videos. ¿Qué está pasando con la general Márquez? El coronel Harper fue escoltado fuera de la sala esa misma tarde. No con esposas, pero con la cabeza agachada y el rostro descompuesto. Rowe no opuso resistencia cuando la policía interna lo llevó al edificio de justicia militar. Los cargos ya no eran solo éticos, sino criminales. Pero mientras los rostros visibles del escándalo caían, Elena sabía que la raíz era más profunda. Esa noche, se convocó una rueda de prensa frente a la base. La cámara enfocó el rostro de Elena bajo la luz de los reflectores. Su uniforme seguía impecable, pero ahora tenía una marca invisible de guerra ganada en territorio hostil. Los periodistas gritaban preguntas. Ella levantó una mano pidiendo silencio y habló. Esto no fue un error de procedimiento. Fue un reflejo de algo que muchos han vivido en silencio. Un sistema que se protege a sí mismo, que castiga la diferencia, que prefiere silenciar a quienes incomodan antes que revisar sus propias fallas. La multitud escuchaba con atención. Hoy fui yo, pero antes de mí fueron otros. Mujeres, inmigrantes, soldados que no encajan en el molde de siempre. Nos llaman problema cuando solo pedimos justicia. Nos acusan de traición por exigir transparencia. Pero si 30 años de servicio no bastan para merecer respeto, entonces, tal vez el uniforme no es el problema. Tal vez el problema está en quienes lo usan como escudo para esconder cobardía. Algunos soldados en la multitud bajaron la cabeza. Otros, por primera vez, levantaron sus celulares no para grabar escándalos, sino para capturar dignidad. Uno de ellos, el joven que había subido el video original, rompió el silencio. Gracias, general. Ese pequeño gesto encendió algo. Aplausos. No estruendosos, pero firmes, genuinos. Como si el eco de años de injusticia por fin encontrara una grieta por donde salir. Elena no lloró, no era su estilo, pero en su mirada había una mezcla de agotamiento y esperanza, porque lo que había comenzado como una humillación pública, ahora se convertía en una conversación nacional. Horas después, cuando los reflectores se apagaron y los periodistas se fueron, Elena regresó sola a su pequeña oficina. No tenía escoltas ni asistentes corriendo a su alrededor. Solo ella, su escritorio y una carta sin abrir que llevaba días en un rincón. La oferta de retiro anticipado. La miró en silencio, aún con todo lo que había pasado, con todo lo que había demostrado. Esa carta seguía ahí, como una sombra de lo que el sistema quería para ella. Que se fuera, que lo dejara todo, que se callara, pero no lo haría. El celular vibró. Era un mensaje de voz. Lo reprodujo. General Márquez, habla el presidente. Solo quiero decirle, gracias. Su valor expone lo que otros prefieren esconder. Y no está sola. Fue breve, pero bastó. No por la validación, sino porque confirmó que su voz, esa que tantos habían intentado apagar, ahora llegaba donde antes no se la escuchaba. Minutos después, tocó a su puerta una mujer de cabello canoso y sonrisa cálida, su madre. Había viajado desde El Paso apenas se enteró del escándalo. No traía palabras, solo un abrazo largo, profundo, que devolvía a Elena a su raíz más íntima, a la niña que soñaba con ser soldado, cuando todos le decían que no era posible. Lo lograste, mija, susurró su madre, y no solo por ti. Elena cerró los ojos. Por un instante, el peso de la jornada cayó sobre sus hombros, pero en lugar de derrumbarla, la sostuvo, porque entendió que lo que había ganado no era solo su nombre limpio, sino el derecho de otros a creer que podían resistir. La noticia no tardó en recorrer todo el país, editoriales, columnas, entrevistas, pero lo más importante no estaba en los titulares, sino en los comentarios. Historias de mujeres, de latinos, de soldados jóvenes que escribían: yo también he callado por miedo. Gracias por hablar por nosotros. Y al final de la jornada, antes de apagar la luz, Elena escribió una sola frase en su cuaderno personal. La próxima batalla ya comenzó, pero ahora no estoy sola. Elena Márquez no aceptó el retiro. En lugar de eso, pidió traslado temporal a una base de formación de nuevos reclutas. Quería estar con los que recién comenzaban, con los que aún no habían sido contaminados por las viejas costumbres. Su presencia allí fue recibida con sorpresa y con temor.
No todos sabían cómo tratar a una figura que había desafiado el sistema y salido de pie. Pero Helena no buscaba reverencias, buscaba sembrar algo distinto. En su primer discurso ante una nueva generación de soldados, no habló de medallas ni de estrategias militares. Habló de dignidad, de la importancia de no callar ante la injusticia, incluso cuando viene vestida de autoridad, de mirar a los ojos al poder y exigirle coherencia. Aquí no vinimos a obedecer ciegamente, vinimos a defender principios. Y si esos principios se pierden dentro de estas paredes, entonces estamos del lado equivocado de la historia. Las palabras calaron hondo. No en todos, pero sí en suficientes. Mientras tanto, la investigación contra Harper y Rowe destapó una red más amplia de corrupción dentro del comando militar. Oficiales que se creían intocables comenzaron a ser interrogados. Fondos desviados, licitaciones manipuladas, promociones compradas. La caída de Márquez no había sido un hecho aislado. Era un intento desesperado por detener un cambio que ya estaba en marcha. Y desde fuera, organizaciones civiles y medios de comunicación comenzaron a presionar por una reforma estructural. Exigían protocolos para proteger denunciantes dentro de las Fuerzas Armadas, líneas directas de reporte, mayor representación femenina y latina en puestos de alto mando. La figura de Helena se convirtió en símbolo, no por buscarlo, sino porque su historia encarnaba una verdad que muchos intuían, pero nadie se atrevía a señalar. Que el verdadero enemigo no siempre está afuera, sino dentro, en las estructuras, en los silencios, en las manos que escriben reglas para mantener a otros abajo. Y mientras todo eso ocurría, Helena seguía caminando por los pasillos de su nueva base, saludando a cada soldado con respeto. No buscaba admiración, solo sembrar coraje. Una tarde, mientras el sol se escondía detrás de las montañas que rodeaban la base, Helena se detuvo frente al campo de entrenamiento. Jóvenes soldados corrían, gritaban, tropezaban. Algunos la miraban con admiración, otros aún con desconfianza. Y ella, sin necesidad de hablar, transmitía algo más poderoso que cualquier orden. La prueba viviente de que la verdad, aunque duela, puede derribar muros. Caminó lentamente hacia el muro de honor donde estaban grabados los nombres de quienes habían servido con distinción. Su dedo rozó una placa vacía, aún sin inscribir. Cerró los ojos. No pensaba en premios, ni en homenajes. Pensaba en quienes aún estaban atrapados en cadenas invisibles, de miedo, de silencio, de resignación. Porque entendía algo que antes no veía tan claro. Su lucha no era por redención, era por apertura, para que quienes vinieran después no tuvieran que elegir entre su conciencia y su carrera. Esa noche, en su hogar, Helena recibió una caja por correo. Sin remitente. Dentro había una sola cosa, su antigua insignia de general, con una nota escrita a mano. Gracias por recordarnos lo que significa llevar este uniforme. No firmaba nadie, pero ella sabía. Era uno de ellos, de los que antes callaron, de los que ahora, por fin, hablaban. Y así, con el corazón tranquilo y la mirada fija en el futuro, Helena salió al balcón y observó las luces de la ciudad. Sabía que la historia aún no terminaba, que el poder intentaría reacomodarse, disfrazarse, volver a imponerse, pero ahora había grietas. Y por esas grietas entraba la voz de los invisibles, porque si una general latina, esposada y humillada, pudo enfrentar al sistema con la frente en alto, entonces cualquier persona, desde cualquier rincón, puede hacerlo también. Si esta historia te tocó, compártela. Porque el coraje se multiplica cuando se escucha.